Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia, de Nathaniel Aguirre. Capítulo 7. La batalla de Aroma, según Alejo. El 16 de noviembre fui llamado por Clemente a la presencia de la noble señora, que él decía estar en la sala del recibo. Desde el portón entreabierto, en la antesala, vi al padre Redondo y al licenciado Burbulla. Hablaban los tres de pie con mucha animación, bajando la voz como si recelasen de ser oídos y volviendo a levantarla en el calor de la discusión que sostenían. Como no advirtieron mi llegada, ni quise yo interrumpirles, tuve tiempo de sobra para examinar el lugar que yo veía por primera vez y al señor licenciado, que solo conocía de nombre, por la fama que pregonaba sus luces en la casa. La figura del licenciado Burbulla era lo más risible que se puede imaginar. Menos que de mediana estatura, muy calvo, delgado, coloradito, cuidadosamente rasurado, con grande nariz terminada en punta, ojitos salientes y bailadores y orejas muy tiesas, vestido de casaca negra, chupa blanca, calzón y medias azules. Hacían los mayores esfuerzos por mantenerse derecho como un huso, estirado sobre las puntas de sus pies calzados con zapatos de enormes hebillas, y levantaba en el aire, cogido de media caña, con el pulgar y los dos siguientes dedos, su bastón de puño de oro y grandes borlas de seda negra. «Yo no puedo saber tanto como vuestras mercedes», intervino doña Teresa, «pero insisto en que lo mejor es enviar al muchacho al convento, donde dicen que entró aquel alzado, y sonsacarle después a su vuelta». «Accedo, es decir, no me opongo», replicó el licenciado, pero ya no pudo concluir su docta explicación de la tolerancia que se inclinaba, porque doña Teresa se había vuelto del lado de la antesala para repetir sin duda su orden de llamarme, y dio un grito al verme con la cabeza metida enteramente por la abertura del portón. «Juanito», me dijo ella enseguida, procurando serenarse y casi con dulzura, «¿has oído de lo que hablábamos?» «Sí, señora», contesté naturalmente. «El señor licenciado decía no sé qué cosas en latín». «¿Qué muchacho?», repuso tranquilizada, y prosiguió hablando conmigo, mientras que los otros lo hacían entre ellos en secreto. «¿No has visto a tu maestro Fray Justo del Santísimo Sacramento?» «No, señora, porque me ha dicho que no ponga los pies en la calle por ningún motivo». «Han entendido mal. No me opongo a que vayas a ver a tu maestro, con la condición de que vuelvas al momento». Sin esperar más, corrí a la calle. Cuando llegué a la puerta de la celda de Fray Justo, la encontré solamente entornada y oí una voz muy conocida. Pegando después el ojo al intersticio de dos tablas, vi sentado al frente, en el escaño, a mi tío Alejo en persona y a mi maestro, que iba y venía con agitación. El cerrajero, que yo suponía muy lejos, con los voluntarios, tenía el sombrero en las manos, pero conservaba en la cabeza un pañuelo sucio, manchado de sangre, que se anudaba sobre su frente. No pude contenerme más que un momento. Abrí con estrépito la puerta, me precipité adentro, abracé sin decir palabra uno después de otro a mis amigos. Los dos dieron por su parte un grito de alegría y correspondieron a mis abrazos. El dulce y triste a la vez reencuentro de mi madre acababa de levantarse a un tiempo en nuestra memoria. Mi maestro, a quien tal vez hacía sufrir más ese recuerdo, se apresuró entonces a volver a la conversación que yo había interrumpido. «Vamos, hombre», dijo con impaciencia, «vuelve a sentarte y responde a mis preguntas. Juanito tendrá gusto en oír estas cosas, como buen patriota que promete ser». Alejo obedeció la orden, no sin dirigirme antes una mirada llena de cariño y de compasión. Alejo meditó enseguida un momento, se rascó la base del cráneo tras la oreja, tosió, quiso hablar, se quedó con la boca abierta
hizo un movimiento de impaciencia y comenzó a referirnos por último a su manera. Los orureños vivaron a la patria antes de que lleguemos nosotros. Su gobernador, quiero decir, el de los chapetones, Sánchez Chávez, había huido con mucha plata de las cajas reales, pero lo apresaron con toda felicidad en la barca. ¡Qué recibimiento el que nos hicieron! No quedó un solo sin salir a nuestro encuentro hasta más de una legua, casi todos a pie, porque hay pocos caballos en la puna. Nos gritaron desde lejos, ¡vivan los valerosos cochabambinos! Y seguimos dando aquellos gritos y silbidos de alegría que sabemos dar en la fiesta de toros de San Sebastián, y que se oyen a veces hasta en Colcapirgua. Cuando entramos en las calles de Oruro, llovían tantas flores, las puertas, ventanas y balcones, que yo creía que habían tras del cerro más jardines que en Calacala. Después de eso que iba diciendo, nos hicieron repartir provisión de maíz tostado, harina, chuño y charqui, a los que teníamos mosquetes, trabucos y fusiles, que eran muy pocos. Ni 150 siquiera les distribuyeron. Además, pólvora, balas, piedras de chispa, lo que necesitaban, según el estado de sus bocas de fuego. Tocaron marcha los tambores y cornetas y, ¡viva la patria!, salimos andando por la pampa, camino de la paz, primero los fusileros, enseguida nosotros, los de macana, después la caballería y al último los que no podían entenderse con los 2 cañones que se empeñó siempre en llevar el paisano Unzueta. El mundo, conviene que lo sepa su paternidad, y tú también, Juanito, es, más allá de las cuestas de Chaya, así como mi mano, como esta mesa, solo hay, a largos trechos, 2 leguas y más leguas, unos cerritos como lo desde San Sebastián, o Alalay, o cadenas de cerros unos pocos más altos, como esta que acaba en San Pedro. Ese día llegamos apenas a un pueblo que tiene por nombre Caracollo, siempre en medio de la pampa. Ni cansados como estábamos pudimos dormir por la noche los de Cochabamba y del Valle. El frío, cuando cae la helada como cayó entonces, hace gritar. Hasta en ese tiempo de calores a las vicuñas. Dicen que por San Juan revientan con él las mismas piedras, pero nuestros compañeros, los orureños, se reían de nosotros, y dejándonos guarecer en las casuchas, durmieron al raso, en el suelo pelado, como unos angelitos. Al día siguiente, lunes, seguimos andando, sin poder alcanzar hasta la tarde unos cerritos, en medio de los cuales acampamos al aire libre, porque no había más que una casa, de la hacienda de Panduro o del marquesado, en la que se alojaron los jefes. Más allá seguía la pampa interminable y parecía alfombrada de verde y amarillo, con los telares más tupidos y altos que los que habíamos empezado a dejar a nuestras espaldas. El camino que debíamos andar hasta allá parecía, en fin, una cinta blanca extendida entre la hierba. El martes muy temprano, cuando nos acurrucábamos pidiendo a las ánimas del purgatorio que hicieran salir el sol para calentarnos, los tambores, cajas, pífanos, clarines y cornetas tocaron la diana con más ganas y más largo que nunca. Nos formamos para seguir la marcha, pero don Esteban nos demoró recorriendo las filas a caballo y le oí decir a don Miguel Cabrera, su secretario, que íbamos a vernos las caras con los soldados de los chapetones. Seguimos andando por la pampa que no tiene fin. Vimos entonces por el lado de Sica una larga fila de bayonetas que brillaba al sol sobre los tolares, aproximándose a nosotros muy lentamente. Don Esteban hizo tocar llamada de oficiales y todos se reunieron en rueda a un lado del camino para recibir sus órdenes. Nosotros nos miramos las caras, nos dijimos que eran muy pocos, queríamos engañarnos nosotros mismos y animarnos los unos a los otros. La verdad, Tata,
serían más de la mitad de todos nosotros. Ya te he dicho de qué modo deslumbraban sus armas desde lejos, aunque yo no envidiaba a nadie con mi barreta. Cuando concluyó el consejo, se vino a nosotros el mismo don Esteban, espada desnuda ya en la mano, y nos dijo: «Muchachos, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Mueran los chapetones!», le contestamos. «Muy bien, hijos míos», repuso, «ahí están los chapetones, vamos a ir sobre ellos. Yo quiero estar a vuestro lado para ver ahora lo que hacen las macanas. Que nadie grite y solo se cumplan mis órdenes. En columna, adelante». Desobedecimos sin querer ni pensar su recomendación de callarnos, pues gritamos más que nunca y obedecimos su voz de mando, poniéndonos en filas en todo lo ancho del camino. Formados así con don Esteban a la cabeza, fuimos a paso largo al encuentro del enemigo, que no se movía y se estaba como si tal cosa. Cuando estuvimos a unos 4 cuadras solamente, salieron de sus filas algunos tiradores y comenzaron el fuego graneado en guerrillas. Nuestros fusileros se adelantaron a sí mismo. «Seguimos adelante, al trote», gritábamos, como en el momento de ir a sacarle la enjalma al toro, pero brum, brum sonaron 2 descargas. Una nube blanca nos ocultó a la vista del enemigo. Cayeron no sé cuántos. La caballería cargó al escape. El fuego continuó, que era una maravilla. Las balas silbaban, que era un contento sobre nuestras cabezas, con un fuego nutrido. El humo de la pólvora, con el viento que comenzó a soplar de ese lado, se nos entraba por las narices hasta los sesos, y creo que nos emborrachaba. Íbamos adelante. De vez en cuando levantábamos la cabeza, pero ¡fis!, pasaba una bala y volvíamos a tendernos en el suelo para seguir siempre adelante. Cuando llegamos al lugar en que se levantaba el terreno, lo que no había sido tan poca cosa como parecía de lejos, y con Sorochi, tuvimos que pararnos para subir más pronto. Muchísimos cayeron allí, para no contar este cuento. «A ellos, hijos míos, a ellos, palo y tente tieso», gritaba don Esteban. Desde este momento, perdone vuestra paternidad, ya no puedo dar cuenta más de que lo que hicimos yo y los más próximos de mis compañeros. «Bueno, hombre de Dios», dijo mi maestro con más impaciencia, porque se había detenido a escuchar con avidez y le fastidiaba sin duda la más ligera digresión. El humo era tan espeso que no veíamos ya nada a 2 pasos de distancia. Yo quedé también como tuerto. Un golpe muy recio me aturdió y la sangre caliente me chorreaba de la cabeza, inutilizándome este ojo, el izquierdo. Iba a brincos, gritaba o creo que bramaba, con la barreta en el aire, cuando me encontré delante un granadero como una torre. «¡Ajá!», le dije. Mi barreta cayó entonces sobre su gorra de cuero y la Virgen de las Mercedes le dé la gloria. Enseguida vi todo colorado. Quise matar sin descanso, y di golpes a todo lo que se me ponía por delante. No me gusta alabarme, pero creo que rompí e hice volar en pedazos más de un fusil como chala y más de una cabeza como calabaza. No sé, no puedo decir de qué modo me defendía. Una vez sentí cosquillas debajo del brazo y solo después advertí que me había arañado una bayoneta de algún chapetón en el costado. Me encontré, en fin, solo, en medio de la pampa. La caballería iba lejos en persecución de los dispersos por el lado de Sica-Sica. Don Esteban nos mandó reunir de uno en uno con los oficiales, porque no oíamos ni voz de mando, ni atendíamos, ni comprendíamos el toque de los tambores y las cornetas. Cuando estuvimos al cabo, en montón, con los prisioneros, al medio, que serían unos 200, se acercó el mismo don Esteban y nos dijo a todos, aunque mirándome a mí, según me parece: «Valerosos cochabambinos, a vuestras macanas el enemigo tiembla». «Bien, vive el valiente don Esteban, sus palabras son dignas de pasar a la historia, hijos míos», exclamó mi maestro entusiasmado. Alejo, entusiasmado por su parte con sus propios recuerdos,
continuó su relación interrumpida. No sé ya de qué manera explicar nuestro contento, los gritos, la algazara con que contestamos y nos pusimos a recoger enseguida las armas abandonadas en todo el campo. Una hora después, cuando más, estuvimos ya en Sica. Parecía que nos habían crecido alas en los pies. Con qué gusto se corre así. Cómo nos hicieron correr tras ellos los chapetones. Los vecinos del mismo pueblo y los indios de la comunidad, reunidos al sonido de los pututus, habían recibido a palos y pedradas a los dispersos que llegaban, de modo que no quedaron más enemigos vivos que los que nosotros tomamos prisioneros en el mismo campo de la guerra. Descansaba yo tranquilamente cuando me mandó llamar don Esteban. Continuó diciendo impasible Alejo. Estaba en la mejor casa del pueblo, con todos los jefes reunidos en consejo. Hoy mismo, sin pérdida de tiempo, adelante, decía muy irritado. No puede ser, contestaba don Melchor. Esperaremos noticias de los patriotas de la paz. Es inútil. Volvamos sobre Oruro, gritaba Unzueta. A Cochabamba, exclamaban muchos oficiales. En este momento me presentaron a don Esteban. Quiero premiar tu valor y tus fuerzas que me han asombrado, continuó. Pídeme alguna cosa para dártela en presencia de tus compañeros. Señor, mi general, le respondí, quisiera irme ahora mismo a Cochabamba. ¿Vas a decirme ahora que no querrías venirte por la chicha de San Andrés?, dijo imprudentemente mi maestro. Alejo quiso hablar, pero me miró y volvió a inclinar la cabeza. Vamos, responde. Que sea lo que quiera vuestra merced, gritó al fin Alejo, demudado y espantoso. Yo supe ya en Oruro la mala noticia. No me dijeron que la niña consintió en que el muchacho se fuese a vivir en aquella casa. Yo quería caramba. El mismísimo don Esteban me dijo que hacía bien, reverendo padre. Basta, perdóname, mi buen Alejo, le interrumpió Fray Justo, y estrechó fuertemente una de sus manos entre las suyas. Yo me apoderé de la otra y lloré con él, porque aquel hombre, fuerte y sencillo, quiso llorar y lloró entonces como un niño. Un instante después oímos repicar en todos los campanarios gran tropel de gente, frenéticas aclamaciones de alegría en la plaza. Los padres del convento corrían por los claustros para salir precipitadamente. Uno de ellos, que debía ser patriota, entreabrió la puerta de la celda y gritó: ¡Victoria! Los porteños han vencido. Es cierta, ciertísima también la noticia de Aroma. Mi maestro no esperó más para salir en cuerpo, como estaba sin acordarse de su manto. Alejo y yo le seguimos, pero en la puerta de la celda me detuvo el cerrajero y me dijo con profunda convicción: ya no hay ni rastro de chapetones, muchacho. Don Francisco, el gobernador Rivero, no quiso creerme ni tampoco su paternidad. Ahora verán si era necesario quedarse en la puna sin motivo. El gentío era inmenso en la plaza. En la esquina del cabildo, el escribano don Francisco Ángel Astete, subido sobre una mesa que había sacado de una pulpería inmediata, leía en voz alta el bando en que el gobernador hacía saber a los valerosos habitantes de Cochabamba la victoria de Suipacha, alcanzada por las tropas auxiliares que venían de Buenos Aires, y el felicísimo triunfo de Aroma, del que no se tenían todavía noticias oficiales. Cuando ya, casi cerrada la noche, enronquecido a fuerza de gritar como todos, ¡Viva la patria!, volví a la casa de doña Teresa. Encontré en la puerta a Clemente y tuve miedo. Su sonrisa de satisfacción, una vez conocido su carácter como ya lo conocía, me hizo estremecer con la idea de que me esperaba mucho de malo. Me tomó en efecto del cuello y me arrastró ante la noble señora, refugiada otra vez en su oratorio, cuya atmósfera estaba más irrespirable con el olor a tabaco y anís. Aquí está mi ama y señora marquesa el vagabundo, dijo. Aquí está el que más grita entre los alzados en la plaza.
No me engañaba, Dios mío, exclamó la señora. Es el mismísimo enemigo. Se persignó enseguida 2 veces para librarse de las acechanzas del que acababa de nombrar, aunque indirectamente, y añadió: llévale sin tardanza y que se cumplan mis órdenes. Debí estar y estuve 2 días encerrado en mi cuarto, a pan y agua solamente, con el aditamento de que, al abrirme, no solo me repitieron que no pusiese los pies en la calle, sino ni en el patio principal, ni un palmo más allá del pasadizo, a no ser para ir a rezar el rosario en el oratorio, o a misa los domingos, muy temprano con Clemente.